Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con análisis de puntos y gráficas. Bueno, como veis, nos dan una gráfica y hay algunas cosas, conceptos importantes que tenemos que saber cuando nos dan una gráfica. Primero es saber los parámetros o las variables que tenemos. Me explico. Hasta ahora, cuando veíamos una gráfica, pues veíamos un plano, ¿no? Incluso lo hacíamos así y bueno, pues poníamos X, poníamos Y. Eso está fenomenal. 0, sabíamos que aquí estaba la parte negativa, al igual que aquí también. Eso es, digamos, la forma genérica o la representación genérica. ¿Qué sucede? Que en el día a día, en un montón de situaciones, hospitales, fábricas, empresas, ministerios, informes, de todo. O sea, es una aplicación brutal, incluso en temas de la red, análisis de datos, en herramientas, digamos, de marketing digital. Bueno, podría estar aquí 2 horas hablando de aplicaciones gráficas, ¿no? Pero básicamente el mensaje es que, claro, en el día a día no hablamos de X y de Y, sino que ya son parámetros reales, ¿no? En este ejercicio en concreto, cuando nos dan, si os fijáis, una T y una H, y nos indican lo que es, ¿vale? T es temperatura. Vamos a tener una temperatura. ¿De qué? Pues en concreto va a ser la temperatura de un quirófano. Algo tan sensible y tan importante como un quirófano. Si le van a operar a una persona, esa temperatura tiene que estar pues controlada, ¿no? Quirófano. Y en concreto se están haciendo unas pruebas en un quirófano. Se van a hacer unas pruebas en un quirófano y se está subiendo, bajando la temperatura, haciendo determinadas pruebas a lo largo de un día. H son las horas de ese día. Las horas de ese día. Horas del día. ¿Vale? Entonces, es un primer concepto importante. En vez de X e Y, ya veis que hablamos de pues, unas magnitudes pues, que tienen que ver pues, con la realidad, con la vida en sí, ¿no? Vale. Y luego la segunda gran idea es, fijaros, si os fijáis aquí, en el eje siempre íbamos pues marcando pues como de uno en uno, ¿no? Uno, íbamos haciendo 1, 2, 3, 4, tal. Y aquí lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, como con el mismo criterio. Pero no tiene por qué. Comentábamos en algún curso anterior que la escala, lo importante es que en el eje horizontal siempre se mueva de la misma manera. Es decir, y aquí nos dan el criterio. Cada rayita que tenemos aquí vale 2. Es decir, esto sería 2, 4, 6, 8, 10. Aquí estaría el 10. Las 10 horas. Podría seguir 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, por poner otra referencia, ¿vale? Y la temperatura, si nos fijamos, nos marca un 5, es decir, cada paso de aquí a aquí vale 5, es decir, yo aquí tendría 5, 10, 15, por poner un valor, ¿de acuerdo? Y nos vamos a mover así en cada uno de los ejes, horizontal y vertical. Esta es una función gráfica que nos indica un comportamiento de la temperatura a lo largo del tiempo. Es decir, la gráfica nos está diciendo, y lo voy a poner aquí porque es importante a nivel de concepto, la gráfica nos está dando información, lo pongo con una I, de la temperatura a lo largo del tiempo. Y cuando digo tiempo es la variable h que no para de avanzar con las horas del día. ¿De acuerdo? Bueno,
Pues dicho esto, vamos a responder a una serie de preguntas. La primera, nos preguntan cuál era la temperatura del quirófano a las 6 de la mañana, 6 a.m. Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos hacen preguntas y tenemos la gráfica y entendemos bien la relación entre las magnitudes de nuestra gráfica, pues tenemos que fijarnos en el dato que nos dan, ¿no? ¿Qué nos preguntan? La T. ¿Qué nos dan? El dato del tiempo. Es decir, podemos ir a la gráfica, entrar por las 6 de la mañana, en el eje de abscisa u horizontal o magnitud h, es decir, vamos a entrar por aquí con el dato de 6. Nos movemos, como hemos dicho, de 2 en 2, 2, 4, 6, y a partir de aquí tenemos que subir hasta golpear la función, hasta tocar la función. Pues vamos subiendo, toco la función y voy al eje vertical T a coger el valor. Justo aquí. En el eje vertical T nos movemos de 5 en 5 y para leer ese punto, pues yo tengo 5, 10, 15, 20. ¿Sí? ¿Lo veis? Esto es 20. Por tanto, la temperatura a las 6 de la mañana en el quirófano era 20 grados. Generalmente hay más unidades pero se suele poner incluso la unidad así, ¿no? Se suele detallar así. Y las horas, pues horas. Eso es la unidad directamente. Pero en temperatura se suele definir, porque luego hay otras unidades, Kelvin, Fahrenheit. La nuestra es grado centígrado, ¿vale? Bueno, pues hemos respondido a la primera pregunta. Vamos a ver la segunda, que es muy interesante. ¿A qué hora se alcanzó la temperatura máxima? ¿Y cuál fue su valor? Bueno, aquí ya veis que no nos da ningún dato, digamos, numérico, pero sí nos indica temperatura máxima, ¿no? Y eso nos tiene que empujar a ver la gráfica y buscar el máximo, o sea, el punto más alto, donde alcanza la T. ¿Dónde alcanza la T el punto más alto? Hombre, pues viendo la gráfica es este de aquí, ¿no? Es ese punto de ahí. ¿A qué hora sucedió eso? Bueno, pues voy a buscar la información fijándome en la H, pero partiendo de este punto. O sea, este punto que es el máximo, lo voy a llamar max, me voy al eje que me interese a mí para extraer el dato. ¿Que quiero el tiempo? Me voy a la abscisa u horizontal. Me dejo caer. Pum, 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 pum. Ahí. Justo aquí. Una vez que lo tengo, avanzo hasta ese punto para leerlo. Ya tengo el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
¿20 qué? 20 horas. Pues el resultado es, la máxima se dio a las 8, a las 20 pm, ¿no? Bueno, se pone 20 horas u 8 pm. Voy a poner a las 20 horas, ¿vale? Que me parece más representativo con la gráfica. ¿Y qué temperatura se dio a las 8 de la tarde? La hora, voy a ponerlo un poco más descriptivo para que quede bien. Voy a ponerlo así. La hora fueron las 20h u 8 pm, ¿no? También podría ser puesto 8 pm, ¿no? Y la temperatura máxima que se alcanzó, ¿qué valor cogió? Bueno, pues vamos a ver qué valor se alcanzó de máxima. Para sacar ese valor de máxima, me vuelvo a mi punto, a mi máximo de la función, y me voy hacia la ordenada, en la vertical. Me voy a buscar la información al otro eje. Llego aquí, corto y leo el valor. Avanzo hasta él, en la vertical. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 grados. 60 grados. La temperatura máxima fue de 60 grados. Y pues digo, qué barbaridad. Bueno, si se prueba un quirófano, igual hay que ponerlo a prueba con esa temperatura, ¿no? Yo creo que se estaría derritiendo todo a esa temperatura. Pero lo importante, más que el valor numérico, es la sistemática que estamos llevando para leer de la gráfica, responder a preguntas leyendo de la gráfica. Es muy, muy importante. Y por último, nos preguntan, ¿a partir de qué hora se estabilizó la temperatura? Cuando nos dicen que se estabilizó la temperatura, significa que la temperatura se quedó constante. Lo voy a poner aquí, la temperatura constante. ¿Qué significa? Que va pasando el tiempo y su valor pues no cambia, no varía. De nuevo, observamos la gráfica y este es el dato, ¿no? Que se estabilice la temperatura, que sea constante. ¿Dónde sucede eso? Está sucediendo aquí, en este tramo de la función. ¿Qué le sucede a la magnitud temperatura? Es una línea, está manteniéndose en este valor. ¿A qué hora sucede eso? Hombre, pues arranca aquí. Si os fijáis, este es el punto, ¿no? Aquí hay una caída, va cayendo, 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 parece que se empieza a estabilizar y a partir de aquí, justo ahí, el valor de temperatura se mantiene constante, en una línea. ¿Cuándo sucede eso? De nuevo, vamos a leer el punto. ¿Quiero información de ese punto? Me voy a los ejes. Abscisa me da valor 24. La hora eran las 24h. Lo que son las 12 de la noche, ¿no? Exactamente. Podemos llamarlo como 12 pm. ¿Y qué temperatura es constante? Bueno, pues la temperatura
que es constante en ese momento ya, se mantiene constante de 24H en adelante, o sea, aquí empezaría un nuevo día. Esto es un nuevo día, ¿no? Un nuevo día. Y al ser un nuevo día, ese contador no va a 26, sino que empieza 2, 4, ¿no? Aquí este sería el 2. El 2, 4. Pues por lo menos desde las 12 hasta las 2 de la madrugada, 4 de la madrugada y parece que 6 también, se mantuvo constante ya en el siguiente día. ¿Qué valor de temperatura? Pues vamos a verlo. Vamos a la gráfica y leemos. Parto del punto, voy hasta mi eje vertical de la Y, que me da la temperatura en este caso, y llego a este punto. ¿Qué valor tiene ese punto? Bueno, pues vamos a leerlo. Tenemos 20, 25, 30. 30 grados. Ese es el valor de la temperatura que queda constante. Lo vamos a poner aquí, 30 grados. Y con esto habríamos terminado.